Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. En este caso tenemos un invitado de excelencia que nos acompaña desde Ecuador. Él es Andrés Logroño Cepeda, licenciado en terapia física. También cuenta con máster en terapia manual ortopédica, tanto de la Universidad Andrés Bello como de la Universidad Europea de Madrid, y actualmente se encuentra doctorando en Ciencias de la Actividad de la Universidad Europea de Madrid también. Hola Melina, muchísimas gracias. Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y pues nada, hablar un poquito de fisioterapia siempre es algo que a nosotros nos encanta y que sea de mucha ayuda para todos los oyentes. Bueno, Andrés, queremos terminar de mencionar que queríamos destacar que te contás con una formación en lo que es terapia manual, reeducación postural global, también en disfunciones de columna vertebral y también terapias con ondas de choque, que no muchos cuentan con esta formación en terapia de ondas de choque, y también contás con posgrado en prevención y rehabilitación de lesiones deportivas y fisiología del ejercicio. Has brindado Sí, conferencias a nivel internacional, así que te damos la bienvenida a esta entrevista y, y vamos a comenzar a hablar sobre dolor lumbar y ejercicio terapéutico. no, muchísimas gracias. Bien, contanos un poco, Andrés, para ir adentrándonos en el tema, ¿cuáles son las principales causas de dolor lumbar? A ver, este es un tema bastante extenso y esta es una de las cosas claro, que a nosotros como kinesiólogos, como fisioterapeutas y como personal de salud, siempre nos va a interesar mucho saber cuáles son las causas de tal enfermedad. Una para tratar de prevenirlas, para tratar de que pasen menos, y otra para saber cómo también las tratamos. En el caso de la fisioterapia y en el caso del dolor lumbar, una de las cosas que tenemos o que las debemos tener en claro es que es una de las principales causas de discapacidad musculoesquelética en el mundo. Entonces, no es un tema de así nomás, de a mí me pasa, a mí me duele. Y claro, de ahí, ¿cuáles son las causas de un dolor lumbar? Aquí yo siempre les digo a los pacientes, es muy poco probable que haya una sola causa. A excepción de que el paciente te venga y te diga, oye, mira, me caí, me golpeé, cuando son traumatismos directos, ¿no? O cuando son estas típicas lumbalgias mecánicas que les decimos que son por esfuerzo, que el paciente te relata, ¿no? Te dice, mira, yo estaba en el gimnasio alzando peso y me quedé ahí, hice demasiado esfuerzo. Cuando tenemos estas causas muy directas, pues sabemos identificarlas muy fácilmente, que estas son las causas mecánicas traumáticas directas, ¿no? Y de ahí la mayoría de causas son bastante inespecíficas y entre estas sí que tenemos algunos factores de riesgo, como por ejemplo el sedentarismo. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, el grado de sobrepeso y obesidad también es un factor para que te cause dolor lumbar. Aquí mucho cuidado en no entenderme mal, porque no es que las personas con sobrepeso tienen dolor lumbar. Eso es hacer una inferencia que no es cierta, pero sí que es cierto que pueden tener más factores de riesgo, o sea, más probabilidades de que te duela la espalda, ¿ya? Los hábitos de sueño también. Y hoy se sabe también que los factores psicosociales son un factor súper importante para tener dolor lumbar. ¿Cuáles son estos? Mal manejo de estrés laboral, mal manejo de estrés diario, ¿ya? El uso de sustancias en abundancia, de sustancias como el alcohol y el tabaco. Y una de las causas que también ya sabemos a ciencia cierta que causa un dolor muy específico, que es un dolor discopático, un dolor de una lumbalgia discogénica, es el haber sido fumador crónico, porque esto ya se sabe a ciencia cierta, que ayuda a que se deshidrate con mucha más rapidez el disco, por lo cual puede estar generando dolor. Esas son como las causas más mayoritarias o de mayor porcentaje, y de ahí sí, siempre tendremos una que otra cosita más, pero esas son entre las que más tenemos nosotros en consulta, Melina. Bien, y me gustaría que nos
que nos explicaras, porque para el público en general, ¿en qué consiste la evaluación fisioterapéutica? Porque tenemos que buscar cuál es la causa, o teniendo en cuenta que muchas veces no se focaliza solamente en el lugar de la lesión, sino que el origen está en otra zona y también hay que abordarla. Así es, así es. Esto es súper interesante, Gaby, porque, a ver, hay un tema súper interesante que va a colación acá, que es, ¿qué es exactamente el diagnóstico fisioterapéutico? O como tú dices, ¿en qué consiste esta evaluación fisioterapéutica? De hecho, esto nos dan, desde pregrado, nos van metiendo esta idea en la cabeza de, no, tienes que evaluar, tienes que evaluar. Y claro, depende mucho como la filosofía en la que en la que cada uno de nosotros como fisioterapeutas fuimos formados. Y de acuerdo a eso nos fueron enseñando, mira, tienes que evaluar rangos de movilidad, tienes que evaluar la parte muscular, entre muchas otras cosas. Pero claro que sí, que dentro de eso debe haber un consenso entre todos nosotros los fisioterapeutas como para saber qué evaluamos. Porque bien dices tú, lo que más intentamos de manera muy consciente y lógica es saber identificar qué está provocando ese dolor. Y acá tenemos un problema que yo siempre les digo a los fisios, es que a lo menos en el dolor lumbar, de hecho, eso está escrito en la literatura, el 90% de las causas de dolor lumbar son inespecíficas. ¿Qué se le quiere decir esto al paciente, al oyente, para si tiene dolor lumbar? No es que no sepamos exactamente qué le duele. Lo que no sabemos es qué estructuras le están generando dolor a ciencia cierta muchas veces, porque hay un montón de estructuras anatómicas. Entonces, esto también debemos explicarle al paciente. Y dentro de eso, la evaluación fisioterapéutica, ¿en qué consiste? Primero, en una entrevista, que esto es lo más importante, yo siempre les digo esto a las personas, todo personal de salud, lo primero que debe hacer es escuchar a su paciente. O sea, realmente uno debe tomarse el tiempo de escuchar a su paciente y es una parte que nos han repetido desde pregrado, pero que no le damos tanta importancia realmente. A veces estamos al apuro o a veces estamos trabajando para una mutua, para un sector público y esta es de las cosas más importantes. De hecho, uno de los personajes históricos en nuestras profesiones nos ha dicho también que el 80% de lo que te dice el paciente es básicamente ya tu diagnóstico. Entonces, la primera parte de la evaluación es una entrevista, ¿de acuerdo? Segundo, sí, tú tienes que hacer una evaluación funcional, ¿de acuerdo? ¿En qué nos basamos en esto? Ya tenemos escalas para valorar la función validadas al español que nos facilitan bastante, como por ejemplo Roland Morris y otras más, o sea, no es la única, pero ¿qué se le pregunta al paciente para que se tenga una idea? Puedes dormir sin dolor, puedes caminar sin dolor, tu dolor se irradia a las piernas, puedes sentarte y pararte. Esta es una evaluación funcional que, como les digo, estos cuestionarios nos ayudan mucho, ¿de acuerdo? O nos facilitan mucho la forma de evaluar y de ahí, por supuesto, tienes que verle la calidad del movimiento, la cantidad del movimiento, no solo de la zona lumbar, sino también de las zonas aledañas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo las coxofemorales, cómo se sienta, cómo se para, cómo se viste el paciente. Nosotros tenemos que hacer una evaluación funcional desde que entra realmente el paciente a consulta. Y de ahí vamos ya a la parte de pruebas ortopédicas. Estas pruebas ortopédicas tienen que estar acompañadas siempre de signos y síntomas, ¿sí? Y, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor lumbar irradiado, yo tengo que hacerle pruebas de presión, pruebas de distracción, ¿de acuerdo? Y dependiendo cada subtipo de dolor lumbar que pueda presentar el paciente. Pero como les digo, todas estas pruebas ortopédicas que nosotros las debemos tener en la clínica ya aquí en la cabeza, siempre van a ser validadas o van a tener sentido que las hagamos si es que los signos y los síntomas del paciente lo acompañan. ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, si el paciente tiene un dolor irradiado que el paciente no sabe, ¿no? El paciente llega con su vocabulario a expresarte lo que él siente. Entonces, el paciente, esto es típico que te dice, vea, me duele el ciático. Entonces, el paciente no entiende ni muy bien qué es eso, pero el paciente te dice, vea, es que me duele el ciático. Entonces tú tienes que escucharlo bien, trasladar, traducir realmente lo que te está diciendo el paciente con esos signos y esos síntomas. Y claro, si el dolor del paciente es un dolor irradiado, es un dolor a la pierna, entonces claro, ahí sí amerita hacer pruebas de tensión neural.
Pero si el paciente no tiene estos signos y síntomas, yo no amerita para nada hacer pruebas de tensión neural. Y así subjetiva, y así mejor dicho, todas las pruebas objetivas que tenemos en ortopedia. Una vez que valoramos esto, también se valora la calidad y la cantidad de musculatura que se tiene. Esto es en fisioterapia, o sea, en kinesiología, es una de las cosas que más subjetividad hay, ¿ya? Porque decir evaluar fuerza muscular quiere decir que nosotros tendríamos un dinamómetro a la mano. ¿Para qué? Para valorar realmente cuánta cantidad de fuerza tiene el paciente. Y nosotros sabemos aquí que la gran mayoría de nosotros no tenemos eso. O sea, realmente decir evaluamos la fuerza muscular, claro, me van a decir, pero sí, tenemos el test de Kendall, el test de Daniels, pero esos tests son súper antiguos y no tienen tanta validez científica. Pero sí valoramos la fuerza muscular por lo menos a niveles simétricos, o sea, comparados de un lado al otro lado, hablando de las piernas, si es que el paciente tiene un dolor irradiado, ¿sí? Y valoramos masa muscular. ¿Por qué es tan importante valorar masa muscular en el dolor lumbar? Porque hay dolores lumbares, como les digo, que se vienen acompañados de dolores neuropáticos y si el paciente tiene mucha cronicidad de su dolor, este paciente ya va a tener una disminución de su masa muscular. Y eso a mí me quiere decir en la clínica que este paciente ya es crónico, que este paciente ya tiene mucho tiempo de dolor, que su cantidad de aferencias y eferencias no es buena. Entonces yo ya tengo que ir pensando en mi tratamiento como qué voy a hacer y de qué profesionales también me voy a ayudar. Esto es súper importante mencionarlo porque no sé cómo estén allá en Argentina, pero acá en Ecuador les comento que el trabajo interdisciplinario, o sea, lo decimos todos, es muy bonito, pero en la práctica real es muy poco lo que se ha logrado. Entonces sí que se debe trabajar con este paciente de manera multidisciplinaria muchas veces. Y después va a consistir, la última parte de la evaluación va a consistir en explicarle el tratamiento y el pronóstico al paciente. Esto es lo más importante también, porque pónganse a pensar ustedes no como kinesiólogos, no como fisioterapeutas, sino como pacientes, como seres humanos que han tenido dolor. No sé si ustedes, Melina, Gaby, han tenido alguna lesión alguna vez, pero pónganse a pensar que pasa que yo estoy lesionado, que tengo dolor. A mí una de las cosas que más me va a interesar como ser humano, como paciente, es que me expliquen por qué me duele, es que me expliquen cuánto tiempo me va a doler, es que me expliquen qué puedo hacer para que me deje de doler y que me expliquen si este dolor se va a ir alguna vez o no se va a ir. Entonces, ahí lo más importante después de juntar todo esto es explicar al paciente el tratamiento y el pronóstico del paciente. ¿Para qué? Para que el paciente tenga expectativas reales. Vieron que muchas veces este paciente tiene dolor de antecedentes de 10 años de dolor lumbar y viene donde ustedes y porque el traumatólogo le dio una hoja que le dice 10 sesiones, el paciente piensa que esos 10 años de dolor, en 10 sesiones tú le vas a desaparecer ese dolor. Y eso no es cierto, ustedes saben, eso no es cierto, hay que manejar expectativas reales con el paciente para que no se frustre y para que confíe en el proceso de kinesiología también. ¿De acuerdo? Esas son las partes y por supuesto hay que revisar imágenes siempre y cuando amerite. Y si no amerita, hoy hay una ola bastante fuerte en redes sociales, sobre todo de las imágenes no sirven, las imágenes no se correlacionan. Y no es tan cierto eso. De hecho, yo siempre les digo, hay que valorar al ser humano primero y si amerita hacer imágenes, hay que valorar las imágenes del ser humano, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener primero a descartar patologías graves y luego a ver si es que el síntoma se correlaciona con la imagen. Eso en grandes rastros, Gaby y Melina. Sí, la verdad que es muy importante el hecho de informar al paciente que hasta el día de hoy sigue habiendo problemas en ese aspecto porque no se le da la debida información al paciente. También te lo digo porque lo vivencié como paciente, Qué que mejor. te daban la opción de cirugía. Y si no es porque justo soy profesional de la salud, yo busqué otra opción y evité la cirugía, pero la única opción que Así me es. daban era, tenés que hacer la cirugía y bueno, y qué probabilidades tengo de que salga bien la cirugía y qué Exacto. complicaciones puedo llegar a tener. Así es. Y es un riesgo que podés llegar a correr, pero bueno, es tu única opción.
y al final la recuperación fue favorable sin cirugía, no fue necesario. Imagínate, exacto. Y como yo les decía, y como tú dices, Gaby, necesita y merece información solo en la parte quirúrgica. Merece información en la parte de rehabilitación también, en la parte de kinesiología. Que tú le digas al paciente, mira, este es el pronóstico, esta es la tantas sesiones, vamos a probar esto, va a durar tantos meses, porque ustedes pongan a pensar, bueno, y tú Gaby, que ahora sé que has sido paciente, uno se pone a pensar incluso hasta en la parte económica, o sea, incluso hasta, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a gastar en esto? ¿Cuánto dinero me va a costar? Porque todos esos factores son influyentes sociales, son determinantes sociales para la recuperación. Y uno como fisioterapeuta, como kinesiólogo, debe saber identificarlos y explicarle al paciente. Exactamente. Es muy importante el explicarle, el decir en 10 sesiones esto no se va a ir, porque generalmente tienen ese concepto de que son las 10 sesiones y listo. La verdad que es importante comunicar. Y ya yendo a la parte del tratamiento, muchas veces los médicos indican, hay dolor lumbar, reposo, no moverse. ¿Qué tanto es cierto esto? ¿Podemos derribar ese mito? ¿Y en qué momento ya se puede indicar el ejercicio terapéutico? Es una muy buena pregunta porque esto al paciente es lo que más le asusta. Cuando uno tiene un episodio de dolor lumbar agudo, independientemente de la lesión melina que uno tenga en la columna, cuando uno tiene dolor agudo, una de las cosas que más tiene el paciente son ansiedad y kinesiofobia. Ansiedad porque no sabe qué le pasa, o sea, tiene unos niveles altísimos de ansiedad porque me rompí, me dañé, qué pasó, pero no hice nada. Entonces, uno primero como personal de salud debe evaluar y calmar al paciente. Y la otra, la kinesiofobia, el mejor no me muevo porque me va a doler de nuevo. E inclusive, no sé si ustedes han tenido pacientes que, esto es así, o sea, lamentablemente mucho personal de salud les aconseja no se agachará, no recogerá las cosas del suelo de esta forma. Entonces, el paciente nunca más lo volvió a hacer, o sea, nunca más volvió a hacer ese movimiento. Y uno llega a consulta y uno le dice, ¿y por qué no te agachas? No, es que me va a doler. ¿Cómo me va a doler? O sea, ¿no te está doliendo ahorita? No, no te está doliendo. Pero sí, pero es que por si acaso me vaya a doler. Entonces genera mucha kinesiofobia. Y una de las cosas que hace algunos años, espero que cada vez sea menos, hace algunos años, se decía, dolor lumbar agudo, receta médica era reposo absoluto. Vaya a la cama, 72 horas. Y de ahí regresa a evaluar. Hoy se sabe que eso es un mito, que eso hay que derrumbarlo. Pero aquí también muchísima ética y entender muy bien, porque en el dolor lumbar agudo, la kinesiología, la fisioterapia, en profesión les hablo, no solo en técnicas, sino en profesión, la fisioterapia le queda muy cortito, no hace nada. Si el paciente tiene un dolor agudo, demasiado intenso, denle herramientas mucho más efectivas. Por supuesto, hay que tratar desde un punto de vista farmacológico para calmar el dolor, desde un punto de vista de reposo, si es que lo amerita, activo, por supuesto, pero eso, la parte farmacológica no la manejamos acá, eso la maneja el médico especialista. Entonces, no pretendan, yo esto siempre les recomiendo, paciente viene con un dolor lumbar agudo, te llama un sábado por la mañana, Andrés, no me puedo ni mover, ¿sabe qué me pasó esto? Venga a verme. Yo no le voy a ver, yo le digo, de hecho, vea, le voy a hacer perder el tiempo, el dinero, cuénteme qué le pasó, perfecto, ¿sabe qué? Vaya al hospital o llámele al médico de confianza para que le medique y yo el lunes le veo. Pero es que hay que entender que el grado de dolor intenso que uno tiene en fisioterapia, en kinesiología, las herramientas que nosotros tenemos como profesionales es muy bajita, es como que queremos hacer muchas cosas, pero en un dolor agudo no las podemos hacer. O sea, realmente hay que ser muy sinceros con eso también. Entonces, sí, ya no se hace reposo absoluto porque no ganamos absolutamente nada. De hecho, hoy la evidencia te dice, y esto por favor a todos los oyentes, se les dice, tiene dolor lumbar agudo que no le permite ni caminar,
perfecto, no camine, o sea, vaya y descanse hoy en la tarde, tomes estos medicamentos y en la mañana, si ya se puede parar, por favor salga a caminar. Mientras más rápido recupere la actividad, y esto ya se ha visto y este es el mensaje que deben llevarse, mientras más rápido se reinserte a la actividad funcional diaria, no deportiva, la actividad funcional diaria, y mientras más rápido se inserte laboralmente, este es un dato súper importante, el paciente se va a sentir mucho mejor, independientemente de la lesión y el tratamiento que elija. Y de ahí lo que se recomienda a nivel ya de fisioterapeutas es que tú evalúes de nuevo el tejido blando de esta persona y toda la parte articular y toda la parte neural pasada las 72 horas. ¿De acuerdo? Entonces, pasadas las 72 horas, vuelves a evaluar para ahí sí generar un plan de tratamiento, primero a corto plazo, con objetivos a corto plazo que le permitan bajar rápidamente su dolor, y luego sí, ya fijar objetivos a medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Pero como les digo, siempre es muy importante el trabajo interdisciplinario, esto de creernos que podemos solucionar todo. No le viene bien al ser humano que atendemos. Y esto hay que pensar también desde un punto de vista más humano, como yo suelo decir. Bien, desmitificando un poquito el hecho del reposo que se recomendaba anteriormente, me gustaría también que mencionaras la importancia de realizar ejercicio terapéutico y la dosificación que debe haber, que debe ser también la adecuada y en el momento correcto. Ya, perfecto. A ver, yo aquí esto a mí me encanta, yo creo que es una de las cosas que más he luchado conmigo mismo y también con los colegas, el definir realmente qué es el ejercicio terapéutico. Sí que nosotros podemos poner en Google, podemos buscar artículos, papers y lo vamos a tener y la definición está bien bonita. O sea, la definición creo que la entendemos todo, que es un plan de ejercicios bastante estructurado, revisado sistemáticamente, con el objetivo de restaurar la función, mejorar el dolor, de prevenir lesiones y tratar lesiones. Eso está como muy bonito, o sea, la parte teórica está súper bonita, ¿no? Y de ahí yo les digo, es que realmente eso es lo que hacemos con todos nuestros pacientes, ¿no? O sea, tratamos de que mejoren su dolor, o sea, nuestros pacientes todos, independientemente del área que nos dediquemos en la kinesiología, todos vienen, o la gran mayoría vienen con dolor, vienen por alguna molestia. Entonces, hoy sabemos y esto ya sabemos a ciencia cierta, que el arma más grande que tenemos, hablando de herramientas terapéuticas en kinesiología, es el movimiento y el ejercicio. O sea, hoy sabemos de eso ya. Y de ahí, claro, que las maniobras manuales, que técnicas, que ciertas cosas que se han ido incorporando, pero hoy el movimiento y el ejercicio son las mejores armas. Así que todo movimiento pensado para bajar el dolor, ¿se le puede llamar ejercicio terapéutico? Por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, eso. ¿Cuándo está indicado el ejercicio terapéutico? Cuando el grado de dolor del paciente te lo permita. O sea, si el paciente, y esto suele durar en un periodo de dolor agudo, suele durar por lo menos unas 24 a 48 horas que tú no le atiendas, que realmente el paciente haga un reposo activo, si el médico lo considera, que maneje farmacológicamente el dolor de primera línea. Y entre 48 y 72 horas el paciente suele sentirse mejor, con dolor obviamente, pero suele sentirse ya mejor. Y el ejercicio terapéutico es nuestra primera y última herramienta. O sea, siempre hay que empezar y terminar por ahí la rehabilitación. Ahora, el ejercicio terapéutico va a depender no de nuestras preferencias, o sea, no de las preferencias del kinesiólogo, sino de las preferencias del paciente. ¿De acuerdo? Hay que entender y hemos buscado y hay muchísima información de que las extensiones lumbares le vienen bien al paciente en ciertos estadios, que tenemos Mackenzie, que tenemos Mulligan, que las movilizaciones activas, que las movilizaciones con impulso, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer. Ahora se está dando incluso la realidad virtual, la terapia graduada, la terapia de espejo, todas estas cosas funcionan realmente, pero van a depender de cada subtipo de paciente, ¿de acuerdo? Y de las preferencias del paciente. Y la dosificación del ejercicio. A ver, aquí hay una cosa que yo les tengo que decir, y esto extrapólenlo siempre a los pacientes, es que un dolor lumbar suele durar, obviamente, si no hay una lesión traumática que ha causado una lesión ósea, ¿ya? O sea, una lesión grave. Si es un dolor lumbar musculoesquelético, tú hagas lo que hagas, la línea de tiempo, la progresión de la enfermedad de este episodio de dolor lumbar suele durar 6 semanas.
¿Qué significa esto? Que las primeras 6 semanas del ejercicio terapéutico tiene que estar dosificado en cuestión a generar analgesia. ¿De acuerdo? Ahora, si este paciente tiene muchas recidivas, ahí entonces tú te vas a plantear objetivos a mediano plazo ya. Listo, acabamos las 6 semanas de ejercicio terapéutico, de que te has sentido mejor, perfecto, pero tú has tenido antecedentes de mucho dolor lumbar. Entonces hagamos un plan de fortalecimiento muscular, de hipertrofia muscular, donde generamos también mayor equilibrio, mayor sensopercepciones, mayor propiocepción. Y esto, claro, nos vamos a demorar, ahí uno debe saber fisiología muscular. Mira, vamos a hacer entre 8 y 12 semanas, les estoy dando un ejemplo, vamos a trabajar 3 veces a la semana o 2 veces a la semana con tantas cargas, con tantas repeticiones, y eso es algo que a nosotros nos falta mucho, o yo considero que nos falta mucho en el medio en el que yo he visto a los kinesiólogos, a los colegas, es que nosotros como colegas nos enseñaron como a pensar mucho en qué técnica puedo aplicar rápido para que se vaya el dolor, y le meto punción seca y eco guiado y EPTE y le hago RPG y le hago terapia manual y le hago liberación miofacial, pero no pensamos en que todas estas técnicas, todas han demostrado ser igual de efectivas, ni una ha demostrado ser mayormente efectiva que otra, ¿de acuerdo? Y que este periodo de 6 semanas, el paciente, hagas lo que hagas tú en 6 semanas, le vas a tener mejor. Entonces, no pensamos en el qué voy a hacer después de las 6 semanas, qué le voy a entregar al paciente. Y la dosificación de este ejercicio terapéutico, por así decirlo, ya debe tener otros objetivos, ya no de analgesia, sino de fortalecimiento muscular, de reintegración a la actividad deportiva, si es que el paciente obviamente está haciendo deporte, ¿ya? Y readaptación. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas ya tienen otros objetivos y por ende la dosificación ahí es distinta y se varía mucho en frecuencia. O sea, ahí al paciente lo vemos menos realmente, ¿ya? Hay otras personas que prefieren, no sé ustedes cómo trabajen allá, pero hay otras fisioterapeutas que prefieren acabar la etapa de dolor y mandar a trabajar con el readaptador deportivo, con el entrenador. Esto dependerá mucho de cómo se trabaje, cuál sea el equipo multidisciplinario y también cuál sea la cantidad de tiempo y de accesibilidad socioeconómica que tenga el paciente. Pero para resumir, las primeras 6 semanas de ejercicio terapéutico analgésico, y esto lo puede ser incluso hasta diario, dosis bajas que generen alivio ese momento. Y después de las 6 semanas, hasta las 12 a 16 semanas, se recomienda ya ejercicio guiado con otros objetivos que son fortalecimiento muscular, como les digo, y reintegración a la actividad deportiva. Sí, te iba a decir que a nivel deportivo y también específicamente en clubes ya con jugadores de categoría, no los clubes barriales, pero sí a ese nivel sí se está trabajando ya con un readaptador deportivo, y se aunan criterios desde el área de fisioterapia también, y en algunos lugares también el readaptador es fisioterapeuta. Así es, así es, así es. Muy bien, la verdad que súper claro todas las fases del tratamiento y los objetivos claros en cada fase. Y ahora, para ir resumiendo, dejarle algo a nuestros oyentes, ¿qué tips les podemos dar para prevenir este dolor lumbar o una recidiva que vuelva a doler esa región? A ver, aquí como tips claros, simples, yo sé que esto tal vez suene muy trillado, pero es en serio. Yo siempre le digo esto al paciente: vea, esto seguramente ya escuchó en alguna propaganda, ya escuchó de algún consejo de la abuela, de la tía, de la vecina, pero tenga una vida saludable. En serio, es el mejor consejo. O sea, trate de tener una vida saludable y maneje expectativas bastante bajas y reales. Nadie le pide. Yo siempre le explico esto al paciente: nadie le pide que usted sea mañana campeón olímpico, menos aún si nunca ha hecho deporte, menos aún si no ha hecho actividad física. Pero sí, usted debe entender los pros y los contras de tener una vida sedentaria. Y eso el kinesiólogo, el fisioterapeuta, esto es una opinión mía, es deber enorme del fisioterapeuta sentarse día tras día, sesión tras sesión, a educarle y a recordarle a este ser humano
cuán importante es que sea autoeficaz, que sea resiliente, que entienda muy bien su salud, que se responsabilice muy bien de su salud, porque no sé si ustedes han visto, pero hay pacientes que a veces vienen y viste que piensan que con tumbarse en la camilla, ya está, o sea, haga lo suyo, que yo ya vine y me tumbé en la camilla. Y es como, no, o sea, usted tiene que hacer mucho más. Yo siempre le digo al paciente, vea, yo le veo una hora de las 23 horas del día y muchas veces le veo unas 2 veces a la semana. ¿Usted cree que en esa hora es más importante lo que yo haga a lo que usted haga el resto de las horas del día? Yo le voy a guiar, pero acá el responsable es usted. Entonces, uno de los tips más grandes y consejos más simples que yo siempre suelo dar, y esto no es solo dar, también es ejemplificar, porque el ser humano también entiende mucho más con el ejemplo, es el de tener una vida saludable, ¿de acuerdo? Es el de que el paciente entienda los hábitos de sueño, que el paciente entienda que qué tan importante es, a lo menos para manejar su dolor, que el paciente descanse bien, ¿ya? Los hábitos alimenticios, sin ser nutricionistas, ¿no? Pero sí que entienda el paciente cuán importante es tener una dieta balanceada, porque una dieta alta en carbohidratos o alta en grasas, sabemos que hace proinflamación y sabemos que eso te va a generar más dolor. Entonces, hoy ya sabemos eso, el fisioterapeuta debe saber eso y debe saber explicarle al paciente eso. Claro, y de ahí sí el paciente, si es que necesita una dieta ya profesional, por supuesto, derivarlo al nutricionista. Y mantener una actividad física real. Yo les cuento algo acá, no sé cómo estén los niveles en Argentina, pero los niveles de sobrepeso y obesidad en Ecuador es que 6 de cada 10 adultos en el Ecuador son personas con sobrepeso. Entonces, y miren, nuestras primeras causas de muerte en Ecuador son cardiometabólicas y aparte es la diabetes, en enfermedades no transmisibles. Entonces, miren todo esto, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso y el paciente debe entender esto. No hay sesiones de venga una vez al mes para reajustarle y de ahí ya no le va a doler. Esto no es ético, esto hay que mencionarlo también. Esto el paciente, yo tengo pacientes que te dicen, veas que el anterior colega me decía que tengo que ir una vez al mes y así no me va a doler nunca más. Esto no es cierto. Esto hay que desmitigar. O sea, realmente esto le hace daño al paciente porque el paciente cree y se vuelve muy dependiente de la terapia y no es así. Y de ahí los tips que les doy a los profesionales y que me doy siempre a mí es siempre mantenernos actualizados. O sea, y pensar con una mente muy humilde que lo que sabemos hoy, mañana puede cambiar. Así que siempre, que el consejo que le damos hoy al paciente mañana puede estar errado. Entonces, siempre hay que actualizarse y que el dolor lumbar es una cosa que no es normal vivir con dolor. Yo siempre le digo esto a la gente porque no sé si ustedes han tenido pacientes que te dicen, ah, sí, me duele el cuello, me duele la espalda, pero hoy no vienen por eso. Ya, ese es mi dolor normal, vengo porque me vea la rodilla. Y uno es como... No es normal vivir con dolor. Tienen que quitarse esa idea de la cabeza y darles estos mensajes más sanos y empoderar mucho más la fisioterapia y la kinesiología, que creo que es una de las profesiones más bonitas. Eso, Melina, eso, Gaby, no sé si tengan alguna otra pregunta, pero sí. Ya saben. No, te quería comentar que en Argentina las cifras son preocupantes porque a nivel de sobrepeso y obesidad, las cifras son bastante altas en lo que es la población infantil. Sí, es una locura. Acá también. ¿Cómo están allá? La verdad que bastante elevado y por eso desde ya se están haciendo bastantes campañas y se están llevando bastantes proyectos en cuanto a eso y concientizar también a la población para evitar enfermedades como vos mencionabas, diabetes, entre otras. Así es. Y lo otro que quería mencionarte, que sí, que generalmente los pacientes dicen, bueno, hoy vengo por el hombro, pero en realidad hace 2 años tuve un accidente o, por ejemplo, ellos dicen, me torcí el tobillo y tuve dolor los primeros días, pero después se me pasó y ya estoy curado. Es que bueno, ahí vamos a tener, yo creo que esto es un mal, no sé si latinoamericano, no sé si en Europa pasa exactamente lo mismo, pero ustedes, ahora que tú me lo cuentas, Gaby, estas cosas pasan, ¿no? O sea, el paciente también es como que se acostumbra a tener una vida muy bajita, de calidad con tal que no me duela para dormir, tranquilo, esto yo ya me la arreglo, y es como, no es así, ¿no? Pero hay que hablar mucho con los pacientes, realmente hay que hablar y hablar, y hay pacientes, no sé si ustedes tengan allá,
pero es el paciente que te viene con el pedido médico que le ha visto el traumatólogo y tiene tendinitis rotuliana, tendinitis bilateral de hombros, lumbalgia, cervicalgia. Por favor, 30 sesiones, 5, 5, 5, 5. Y es como, está muy mal evaluado, está muy mal informado este paciente. Y si tú caes en, bueno, le voy a hacer las 30 sesiones, caíste en el mismo círculo. O sea, realmente también creo que hay que hacer una mea culpa profesional, ¿no? Porque es como, bueno, le voy a hacer las 30 sesiones que quiere, el 5, 5, 5 y que acabe las 30 sesiones. Y no es así tampoco. Ustedes saben que no, que eso no es fisioterapia realmente. Realmente no. Y aparte no dan pie a evaluar. A veces te mandan la receta con magneto, todos los aparatos habidos y por haber, y no dejan a uno evaluar y decidir qué es lo más importante, que es tratar al paciente y sacarle su dolor. Pero sí, te vienen con la receta y el paciente a veces piensa que si no le pones ese aparato justo que dijo el doctor, no le va a funcionar el tratamiento. Entonces Sí, también hay que educarnos nosotros, pero también educar a los médicos y a todo el personal de salud para que así es. estemos hablando el mismo idioma. Así es. Mira, Melina, que lo que tú dices, y esto es súper importante, hay un estudio, hace poco salió, que lo hacen en una revista brasileña, que evalúan al personal de salud, a los médicos, al médico general, porque es el primer contacto en el sistema público de los pacientes. Y es súper curioso porque el 90% dan paracetamol y solo el 30 y el 40% te recomiendan seguir haciendo actividad física y te recomiendan una evaluación en fisioterapia. Entonces, claro, o sea, hay que, yo espero, yo aún sigo creyendo que las cosas van a cambiar, no mañana, por supuesto, pero espacios como estos que yo les felicito a ustedes porque atrás de pantalla nos escuchan muchas personas y eso es bueno porque a veces el paciente ya está desanimado, está harto de tanta frustración médica. Hay pacientes que nosotros tenemos incluso con operaciones ya varias fallidas. Entonces, claro, escuchar que las cosas son más simples de lo que les explicaban, de lo que les explicaron. Al paciente eso también le da una esperanza de vida. Entonces, sí, o sea, realmente hay que hacer una educación primero nosotros, sí los seres humanos que tenemos como pacientes, sí los profesionales, y de ahí cambiar las políticas. O sea, realmente hay que cambiar las políticas y eso no se va a lograr, o esta es una opinión mía, no se va a lograr poniendo un post en contra de un colega, hablando mal de otro colega, teniendo 100,000 seguidores en Instagram. Eso se va a hablar, eso se va a lograr metiéndose de una manera ética en la parte política, porque si no, no van a generar nunca cambios. O sea, nosotros de acá podemos estar reunidos todos y decir, vean, el dolor lumbar se tiene que manejar así, pero si las políticas de nuestros estados no cambian, entonces no, básicamente no vamos a lograr nada tampoco. Entonces hay que hacer bastantes cambios realmente. Y bueno, como les estaba comentando, nada más simple que esto, o sea, tener una vida bastante saludable, que eso no solo va a prevenir y reducir el riesgo de dolor lumbar, sino de muchas enfermedades. Y esto equivale a tener una vida equilibrada en descansar bien, descansar lo suficiente, en tener una nutrición bastante coherente, bastante equilibrada y actividad física regular, ¿de acuerdo? En la que no buscamos que todo el mundo sea campeón olímpico, sino que nada, que sea una actividad que ustedes disfruten, que el paciente, que los seres humanos disfruten. Y aquí para derrumbar un pequeño mito más, no hay ejercicio de oro para tratar el dolor lumbar. Todos son buenos. Ahora quisiéramos que nos comentaras de Logroño Fisioterapia y que nos dijeras cómo te pueden contactar la gente, cuáles son tus redes. Gracias, Melina. Y nosotros, bueno, yo soy Andrés Logroño, soy fisioterapeuta ecuatoriano. Acá nosotros trabajamos de manera privada, tenemos 2 clínicas de fisioterapia que se llaman Logroños Fisioterapia. Ustedes nos pueden buscar ahí en todas nuestras redes sociales como Logroños Fisioterapia, Instagram, Facebook, Twitter, y mi red personal de Instagram que es Andrés Logroño Oficio. Yo estoy a las órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda.
Y como les digo, para finalizar, felicitarles a ti, Melina, a ti, Gaby, por hacer estos espacios. Andrés, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra propuesta, súper claro tus conceptos, así que bueno, todos a seguir a Logroños Fisioterapia y a Andrés principalmente, muchísimas gracias, esperamos volver a contar con vos en alguna otra oportunidad y a crear algo juntos. Contanos cómo era tu canal de YouTube con tu otro colega, así ya también queda... Perfecto. Sí, 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 sí. El canal es The Tonight Physio Show y nada, ahí nos pueden escuchar y nada, esto para que sigamos haciendo más cosas juntos y que la profesión crezca. Un abrazo y gracias a todos. Gracias, muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.